Bienvenidos al nuevo episodio de Archivo Brillante. Hoy hablaremos del legado que elegí tallar. ¿Y tú, Cami, cuál ha sido la primera joya con la que has tenido contacto? El primer contacto que yo tuve fue con piedras facetadas o piedras en bruto que mi abuelo me regalaba en fechas especiales. Ya. Y claro, siempre tuvo este sueño de hacer muchas cosas. Él era como, yo digo, como Leonardo da Vinci o como uno de esos pensadores visionarios grandes de antaño. Ajá. Y uno de sus sueños grandes era hacer una joyería. Nunca lo pudo concretar, pero sí dejó un camino invisible para alguien que lo pueda hacer, para la persona que lo elija. Para nosotros era súper común recibir una joyita de regalo, sobre todo de mi abuelito, porque él era el joyero, digamos. Tal vez nunca las voy a restaurar como tal porque tienen como ese significado pesado para mí, ¿no? Y son de bautizo, medallitas que mi papá me dio con el grabado artesanal, mi joyerito pequeño que está ahí guardado y me acompaña a todo lado. Que siempre va a estar. Sí, exacto. Yo conocí la joyería como algo más tradicional. Aún recuerdo mi abuelito que, gracias a Dios, sigue aquí a mi lado. Iba haciendo él las joyas, él era el orfebre. Entonces mi abuelito siempre ha sido súper artesanal. Tenía, me acuerdo, detrás de la tienda donde se atendían a los clientes, un pequeño taller y habían 2 o 3 ayudantes. Entonces yo he crecido de alguna manera en ese espacio. Tenía aretes, tenía anillos, obviamente de una niña, pero nunca tenía como tal ese sentido de, o sea, el darle simbolismo a la joya. O sea, era bien... Como siempre estaba, Sí, estaba ahí, digamos. sí, literalmente. Entonces he empezado a trabajar de alguna manera atendiendo a las personas, porque ellos también como nos fomentaban el trabajar, aunque era tal vez una empresa, digamos, familiar, pero tú tenías que ir y cumplir, digamos. Entonces yo veía las joyas, bueno, ni nada extraordinario, hasta que uno de sus hijos, que es mi tío, me ofrece trabajar en la empresa que él ya había como expandido. Entonces yo empiezo de esa manera como a adentrarme un poco más en todo lo que es la joyería como tal, cómo era cómo funcionaba la venta. Ese cambio de chip ha sido cuando yo empecé a estar en el área de producción, porque de alguna manera estaba ya más en contacto en la creación de la joya y al pensar efectivamente tal vez en qué íbamos a crear, me empecé a adentrarme un poco más en qué necesita la mujer, o sea, por qué realmente usamos las joyas. Hacer cosas muy diferentes a lo que en mi familia estaba como establecido. Toda esa transformación y ese duelo de alguna manera que he tenido que pasar ha permitido que yo, pueda empezar a ver también esto con otros ojos y con más intención, a poder ayudar a las mujeres, no solamente a que se lleven una joya, porque al final la joya, siempre lo decimos, no resuelve tu vida. Simplemente son, para mí, esos detalles que te hacen recordar o que te llevan a sentimientos, situaciones, a esa conexión contigo misma de transformación, ¿no? Entonces, así es como ha llegado ese cambio de mentalidad para mí en la joyería simbólica, la joyería con propósito. Y me siento mucho más plena, como que la vida te obliga a que tú tengas que adentrarte a sanar cosas, soltar cosas. Entonces obviamente es un crecimiento personal que se ha conectado mucho con lo que he venido haciendo. Mi camino no fue como el tuyo. Obviamente cada camino es especial, pero como mi abuelo dejó este camino invisible, pero era muy tangible en lo espiritual, yo empecé a caminar simplemente donde yo sentía que tenía que estar. Al no tener esa guía como que constante que te dice tienes que ir por acá, tienes que hacer las cosas por aquí, así, así, llegas a elegir tu camino y lo llegas a elegir de una manera en la que no tienes las vocecitas de nadie que te está diciendo por dónde ir. Tus errores, tus
tus logros, todo es tuyo. Y mi vocecita interna siempre ha sido muy, muy, muy fuerte. Hace rato hablábamos de cómo mi abuelo dejó este legado invisible y era un legado de, ahora lo veo, de autoconocimiento. O sea, no era tanto de la joyería, que la pieza brillante, o sea, era un legado alquimista, pero en lo interno. Cualquier cosa que tú elijas crear, cómo tú te puedes ver en eso que estás creando y cómo tú puedes crecer en eso que tú estás haciendo crecer. Y para mí empezó cuando me fui a vivir con mi papá en la pandemia. Mi papá me ayudó mucho porque me vio creando unos aretes con los que yo empecé, que eran unos aretes de mostacillas tejidos a mano. Y un día me dijo, le voy a llamar a tu tía. Ella hacía billutería y quiero que sepa que tú estás haciendo esto. Uh-huh. Y yo, ya. Y mi tía dice, vente un día a la casa, te voy a regalar todo lo que tengo de billutería porque yo ya no hago. Entonces me regaló un montón de material. Yo dije, ya, o sea, puedo lanzar una marca más rápido con esto, con los aretes tejidos y todo. Me acuerdo que tuve una semana entera en la que yo no podía dormir por las ideas que venían a mi cabeza. ¿Qué productos lanzar? El nombre de mi marca nació en esa semana. Se llama Alegra Adonai. Uh-huh. Alegra en italiano es alegre y Adonai en hebreo es mi Señor. Y yo empiezo a ir a ferias, empiezo a tener pedidos. Gracias a Dios me fue súper bien, la gente llegó a conectar porque sentían desde donde yo lo hacía que más que la joya era el mensaje detrás de la joya, o más que, bueno, en ese momento no era joya, era billutería, pero que yo creía que era así hermoso todo lo que yo hacía, ¿no? Y ahora veo, chicos. O sea, yo así hacía mis cositas con mis alicates, así mi alambrito de la ferretería ubicás, así. Y yo creía así como que, wow, esto es hermoso, como que me sentía así la más diseñadora. Yeah. Y ahora que tengo tantas cosas como que he ido recolectando, digamos, durante este tiempo, la plata, todo, me cuesta. O sea, es como que no siento que sea lo suficientemente buena, digamos, ¿no? A pesar de que hay gente que sí me dice y todo, es como que no, siempre quiero mejorar. Y como estoy en constante transformación y constante cambio, a veces eso es un poco complejo. Pero bueno, estoy llegando ahí. Y me acuerdo de una feria en específico que fue al frente de Burger House de la Melchor Urquidi. Y estaba en mi stand en esa feria, estaba acomodando mis cosas. Y ya venía días pensando en que yo quería trabajar en plata. Uh-huh. Quería empezar a hacer joyitas. Y estaba ahí sentada y de la nada aparece una niñita, no sé, de unos 15 años. Y de la nada, ¡pup!, se para en mi stand. Y me dice, ay, ¿tú haces todo esto? Y empieza a ver, así. Y yo, sí. Y me dice, ¿y no haces cosas en plata? Y yo, no. Hoy día justo estaba pensando en que quería empezar a hacer cosas en plata, le digo, ¿no? Y me dice, mira, es que pasa que mi papá tiene una mina de plata y está buscando artesanos que trabajen con su material y así los pueda ayudar. ¿Quieres que te pase su número? Y yo, ya, o sea, no hago joyas, pero ya, pásame. Y yo le escribo al señor y le digo, mire, le cuento que me he encontrado con su hija y me dijo que está ayudando a artesanos. Yo no hago todavía joyas, pero me gustaría empezar. Y el señor me dice, ya, mira, te voy a pasar el contacto de alguien que te puede enseñar. Bueno, le escribo a la persona y yo soy muy así, o sea, como que si se me van abriendo las puertas, yo voy entrando. Ah, yeah. No pienso mucho en el cómo, simplemente yo voy. Le escribo a este señor y empiezo a pasar clases. Agradezco mucho a Dios y a la vida por todas las personas que me ha puesto en el camino. De verdad, es como las personas buenas, las personas que no tienen tan buenas intenciones, o sea, todo el mundo me ha ayudado a forjar lo que soy ahora. Y mi profesor en específico, él me ha enseñado sobre ética, me ha enseñado sobre moral, me ha enseñado sobre muchísimas cosas que tal vez algunos orfebres no lo tienen tan consciente todavía, ¿no? Y haber llegado ahí ha sido como, wow, una bendición. Y yo empiezo a ir a las clases, iba como, creo que en la segunda, tercera semana, y el señor me mira un día y me dice, tienes una estrella. Y yo le digo, ¿por qué? Porque nadie aprende así.
O sea, tú tienes algo, así como... Simplemente mis manos trabajaban, yo no sé cómo explicar, digamos, simplemente yo hacía las cosas. Y ahí empezamos a hablar de mi abuelo, en que el sueño de mi abuelo era este, y una parte de mí sentía que tenía un contrato como mi abuelo de terminar este camino que él ha comenzado, o sea, como concluirlo. Y me dice, ¿quién es tu abuelo? Y ahí comienza la magia. Y le digo, Roy Steinbach. Y me dice, mi hermana trabajaba con tu abuelo. Tu abuelo tenía un taller de lapidación de piedras. Y yo, sí. Me fueron llegando contactos y personas que yo no tenía idea y que nunca busqué. Ajá. Pero fue el sendero que mi abuelo fue recorriendo. Porque al final, todo lo que estamos haciendo, todas las personas, es plantar semillas. Ya sea buenas o malas, estás plantando semillas que algún día van a germinar. Y mi abuelo ha plantado tantas semillas, metafóricamente y de verdad, como que ha plantado semillas a la tierra. De hecho, hay un árbol en la casa de mi mamá que es de chirimoya, que un día le estaba comiendo así su semillita y la lanza, ¿no? Y mi mamá como, ¿qué estás haciendo? Y dice como que, no, algún día va a crecer. Wow. Y al final yo veo también a las personas como, no solamente como diamantitos en bruto, sino también como semillas que van a ser potencialmente árboles algún día. Y que algunas puede que den frutos y algunas puede que no den frutos. Pero no se trata tanto de qué tipo de semilla eres tú, sino cómo tú te vas regando, digamos, en el proceso. O sea, todos podemos dar fruto, pero depende de nosotros si vamos a elegir dar fruto. Siento que las cosas que uno hace, sea la persona que sea, se queda en tu ADN. Y eso pasa a tu familia. Cuando mi abuelo falleció, yo empecé a adquirir conocimiento que yo no tenía. O sea, genuinamente es como que yo no estudiaba, digamos, nada, no he ido a la universidad, o sea, no. Y simplemente ese conocimiento llegaba a mí. Y tenía mucho que ver con todo esto, con lo espiritual, con el autoconocimiento, con el camino de uno. Y este año recién puedo decir que he elegido este camino conscientemente. O sea, como que las piezas del rompecabezas ya se han ido uniendo y la que faltaba era la que yo he encontrado este año. Me da curiosidad saber esa pieza. Dios. Y lo que más me ha enseñado este año ha sido que transformar el propósito que yo pensé que tenía. Porque al principio yo pensaba que tenía que ayudar a mi familia. Al principio hacía esto por mi abuelo, para que, lo que decía antes, ¿no? Para que esto concluya. Para otros, muy para otros. Y este año ha sido hacer cosas para mí, para mi crecimiento. Y mientras hago esas cosas, ir transformándome yo. Y mi propósito es caminar, crear, por eso es Camila Creating. Y con el ejemplo, ayudar a que otros vean cómo ellos también pueden crear sin límites, que conecten otra vez con su lucecita interna, ¿no? Que realmente sigas esa pasión, porque al final Dios te ha creado para crear. Y te ha puesto ese sueño, ya sea 1 o 10,000, lo puedes hacer. Ahorita creo que se están cayendo varias estructuras en cuestión a cómo tenemos que hacer las cosas, las personas. ¿Verdad? Y creo que estamos entrando como que a una nueva era de las personas que conecten realmente con su corazón y con lo que amen hacer, van a sentirse así plenas, lo que decías al principio, ¿no? Igual, como que ahora te sientes plena y sientes que estás caminando, lo que estás llamada a caminar. Esas personitas van a ir creando estos espacios, van a ir creando cosas que realmente trasciendan y que lleguen a tocar a las otras personas para que ellas también se animen. Al final, esa pieza que faltaba ahí, eras tú. Decodificando. Ya, yo tengo 2 preguntas para ti. Yeah. ¿Por qué Blanket Blank? Y ¿cuál ha sido el momento en el que tú has dicho, guay, o sea, como que la realización de lo que estás haciendo? Sí, soy una persona también que le gusta mucho el arte. De hecho, de pequeña a mí me gustaba un montón dibujar, pintar. Y bueno, por cosas de la vida no pude seguir ese camino como tal, pero esto de la joyería es arte, ¿no? Entonces, de alguna manera,
estoy como realizando también una parte mía conectada a todo lo artístico. Obviamente con todos los retos que se han ido presentando como en mi camino, o sea, sí efectivamente han habido momentos en los que, no voy a mentir, o sea, era, ¿y qué tal si abandonamos esto? Pero, ¿sabes? Algo que he notado que me traía nuevamente aquí era ese propósito del que hablabas. Sentir que si yo dejaba de hacer esto, había mucha gente que también no iba a poder como aprovechar todo lo que yo tenía por entregar. Wow. Así como en su momento había mucha gente, ya sea por podcast, por historias de redes sociales, hay mucha gente que me ha inspirado y sin saberlo me ayudaba. Siento que me falta mucho todavía por conocer, muchas personas todavía que tienen que ir sumándose. Entonces, si yo dejara ese camino, o sea, sería como también quitarles eso. Wow, Entonces, sí. Es algo que me motiva mucho a seguir metiéndole. Entonces, de alguna manera, el camino lo voy eligiendo cada día, de alguna manera. Y cuando un mañana, que yo sé que esto va a volverse muy grande, siempre va a estar ahí, porque este es un vehículo, al final, para mí, el poder transmitir todo lo que yo puedo dejar a las otras personas, las joyas, el mensaje, la marca, pero sé que también puedo hacerlo de otras formas. Yo sé que va a llegar un momento en el que yo voy a tener que seguramente hacerme a un lado para que siga creciendo, entonces voy a poder hacerlo a través de otros vehículos. Y como tal, el nombre, ¿a eso te referías? El nombre, bueno, lo hemos trabajado en realidad porque yo sí, digamos, sí me gusta pensar las cosas, no sobrepensarlas demasiado, pero sí me gusta como planificarlas y todo eso. Entonces, dio la casualidad de que a mi vida también llegó esta persona que es Ushi, quien ha diseñado toda la marca, pero, o sea, también como tú has ido contando, o sea, van apareciendo las personas en base a lo que, o sea, ya tal vez ya estaba escrito, ¿no? Y en el O momento sea, perfecto, sí, o sea, es como sí, que sí, de sí. verdad, cuando tú te dejas llevar y dices, ya, a ver, estoy abierta a que llegue todo lo que tenga que llegar, van Es verdad. apareciendo así personas que te van ayudando Sí. y ese es Dios que te está poniendo ahí a las personitas Sí. para que tú puedas avanzar. Ajá, exactamente, porque al final digo eso, ¿no? O sea, ella tenía que estar en mi vida y hoy en día, o sea, de verdad es una persona que me suma demasiado. Entonces, no, pues, o sea, súper agradecida porque ha podido transmitir, ha podido darle identidad a algo que tal vez nosotros teníamos en mente. Y no sabían cómo bajarlo. Exacto, Lo mismo me ha pasado exacto, con la Ushi. exacto. Lo mismo. Amamos a Ushi. Sí, Ushita, I love you. Entonces así sale Blanket Blanc y en realidad es un nombre, se inspira en lo francés y todo eso porque tenemos muchos proyectos y tenemos una visión muy grande para lo que es esta marca. Entonces hemos querido también transmitir eso a través del nombre. Qué hermoso. Sí. Y ahora, Fabi, en este proceso de transformar algo que se te ha dado, ¿tú has visto en algún momento como esta diferencia entre tu familia y tú? ¿Cuál ha sido el momento que tú has dicho, pucha, soy diferente a ellos y ahora me toca hacer las cosas diferente a mí? Muchas veces me he cuestionado porque, o sea, todo lo que he hecho, ya sea en mi vida personal y aquí como tal en este rubro, es muy diferente a lo que tal vez mi familia hace o hacía. Desde no estudiar una carrera, no seguir el camino tradicional, hasta, por ejemplo, enfocarme tal vez en hacer una marca un poquito más que conecte más profundo de alguna manera. O sea, durante todo este proceso he tenido que ir sanando, rompiendo muchos patrones y todos los que todavía me faltan seguramente. Pero
O sea, sí, no ha sido fácil. Siento que soy un poco más fuerte, porque la Fabi de antes era más fácil de lastimar de alguna forma, ¿no? Entonces, sí he roto muchos esquemas. Esto también me ha liberado. O sea, gracias a yo haber decidido tomar este camino, atreverme a escucharme, y tal vez al inicio no, uno duda, ¿no? Porque es tanto dolor que dices, o sea, realmente, o sea, ¿será por aquí? O sea, ¿quiero de verdad vivir esto? Entonces, yo, digamos, volvía a... O sea, sí, yo puedo, soy fuerte. Es un proceso. Es entender como que el proceso es necesario y el dolor es necesario. Entonces, aún ahora cuando me pasan cosas en el día a día, porque los problemas nunca terminan, o sea, siempre va a haber, y eso lo aprendí, cuando no tengas problemas en tu vida, o sea, estás ya en una zona muy cómoda, ¿no? No estás creciendo. Exactamente. Y obviamente es algo que a mí me gusta hacer, es siempre seguir evolucionando, porque siempre sé que puedo ser mejor. Pasar todo eso para yo ahora, o sea, poder estar tranquila, que no sea ya algo que me afecte, ¿no? Porque he tomado un rumbo diferente y estoy en paz con eso. Agradezco de alguna manera que haya sido así, que tal vez esté escrito de esa forma, ¿no? Al final el apoyo y el cariño pienso que siempre va a estar porque también soy su familia, ¿no? Pero a su manera. Exacto, sí. Entonces, así siento que ha sido como toda esta evolución mía, o sea, he podido abrazar tal vez a la Fabi que empezaba y que tenía como todos esos temores, esas dudas, esos cuestionamientos de muchas personas, han sido de alguna manera necesarios para que yo pueda seguir creciendo. Cada uno lo hace a su ritmo, cada uno lo hace en su momento, ¿no? A veces hay procesos o hay duelos que toman un poquito más de tiempo, ¿no? Sanarlos, entonces está bien así también. ¿Tú, Cami, qué ha representado en realidad la joyería, así un proceso de sanación, como decías hace rato, de transformación? Creo que toda mi vida he tenido retos muy fuertes. Desde el colegio, o sea, desde como que muchos desafíos, ¿no? Pero siempre he sido así como que súper resiliente en todo. Y yo me empecé a dar cuenta de esto de los patrones familiares y todo lo que en realidad significa la alquimia, ¿no? Como que limpiar cosas, transformar. Me empecé a dar cuenta desde muy chiquita y hubo una época en la que me obsesioné. O sea, literalmente yo estaba obsesionada con los patrones, ¿no? Me acuerdo que yo antes era como un poco explosiva, ¿no? A mis 16, 15 años. Era como muy fosforito. Y reaccionaba muy rápido. Y un día una prima me llamó y me dijo, Cami, tienes que darte cuenta de cómo tú hablas y cómo reaccionas con las personas, ¿no? En ciertas cosas. Colgué esa llamada y ahí fue cuando empecé a cuestionarme realmente, wow, ¿esto es mío? Porque empecé a fijarme en mi familia, ¿no? Como a ver qué es mío y qué no. Empecé a preguntarme, ¿quién soy? O sea, si somos literalmente ADN reciclado, ¿dónde está nuestra esencia? O sea, ¿cuántas capas de la cebollita tenemos que sacar para poder llegar a lo que realmente somos? Y eso agradezco así un montón a mi mamá, que yo me he podido hacer estas preguntas porque ella nunca me ha dicho tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro. O sea, es lo que decía, ¿no? Al principio, que ella me ha dado la libertad, mi papá también. O sea, como que todas las personas que están o han estado en mi vida siempre me han dado esa libertad. A ver, tú elegí, camina, a ver si te caes. Si te caes voy a estar ahí, pero tú elegí, ¿no? Y eso me ha llevado a cuestionarme, a permitirme con libertad poder caminar, ¿no? Y empecé así a preguntarme muchas cosas, empecé a transformar, cambiar cosas de mí. O sea, la Cami de hace 10 años no es la misma de ahora. Y creo que la vida se trata de eso, como que ir sacando esas capas, y a mí me tocó muy fuerte, o sea, desde muy chiquita. Pero es algo que siempre digo, el trabajo que yo haga, ya sea visto bueno o con buenos ojos o con malos ojos, no malos en cuestión a maldad, sino a ignorancia de cosas que tal vez otra persona no llegue a entender todavía en su camino, que está bien. Todo lo que yo llegue a hacer en esta tierra y las semillas que yo vaya a dejar van a germinar
en un futuro, ¿no? Y lo que yo quiero hacer y estoy tratando de hacer es llegar a sacar todas esas capas para llegar totalmente a mi esencia y poder ayudar a otros a llegar a la suya y así también ayudar a mi familia. Yo voy a mejorar, yo voy a seguir el camino que Dios quiere para mí y te voy a dejar ese camino invisible para que tú puedas recorrer a tu manera, digamos, ¿no? Súper bonito. Entonces, sí, en cuestión a patrones y a realizaciones, creo que desde muy, muy, muy chiquita como que eso estaba muy arraigado a mí, así sin darme cuenta. Y a veces uno tiene miedo, ¿no? Y ese miedo en realidad no es tuyo. O sea, es un miedo engendrado, es un miedo heredado que ni siquiera te pertenece. Entonces hay mucha gente que tal vez tiene ganas de hacer tantas cosas y no se animan a dar ese pasito, ¿no? O sea, como que muchos quieren la torta, pero no todos quieren comprar el ingrediente, digamos, ¿no? Y eso es algo que veo mucho, es como que ahora todos quieren las cosas fáciles, porque es la generación en la que estamos ahorita, pero no todos estarían dispuestos a pasar por el fuego que eso requiere para la transformación. O sea, cuando decides romper patrones y decides caminar un camino que no se ha caminado todavía, igual va a venir con errores que tú vayas a hacer. Exacto. O sea, errores que te van a pesar, errores que tal vez otros de verdad te lleguen a condenar, tal vez por eso. Y también va a venir con logros, ¿no? Entonces, cuando llegas a ver todo eso desde una perspectiva más elevada, y no te juzgas y te abrazas en tus logros y te felicitas, es algo que yo estoy aprendiendo a hacer. Valorar lo que haces también es súper importante. Sí. Así como perdonarte por las cosas que has hecho mal, también valorarte por las cosas que haces bien. Y creo que tú lo haces muy bien eso, como que crees mucho en ti, crees que vas a lograr así muchas cosas grandes y que lo vas a hacer también. Todos al final tenemos esos momentos de inseguridad, que también pienso que son parte del proceso, porque es como el miedo al final, no sé si tú piensas igual, o sea, el miedo nunca desaparece, o sea, va a ir a medida que tú vas creciendo, igual va a seguir existiendo el miedo. Lo único que vas haciendo es aprender a como no darle tanto poder en ti, pero siempre va a estar. Entonces es algo que tal vez yo a un principio no entendía, o sea, que el dolor, que el miedo, que la inseguridad, que el nuevamente volver a empezar, el nuevamente ser principiante en este tema. O sea, está bien, porque es parte de. Entonces, he visto, Cami, en tus posts que utilizas bastante ciertos símbolos, como una huellita, y me da la curiosidad de saber, o sea, ¿qué representan para ti? Esta pregunta va muy relacionada a lo del autoconocimiento. Yo me empecé a dar cuenta que Dios ha dejado su huella en toda la creación, en toda la naturaleza. En los animales, en la naturaleza, en los árboles, en las plantas. Y como somos su creación, también en nosotros. Sin darnos cuenta, nosotros somos esos arbolitos que algún día van a dar fruto. Pero así como somos arbolitos, también somos semillitas. Y ahora quisiera que todas las personas que nos vean su dedo, y vean que tienen una semilla aquí. Y que este diseño ha sido así perfectamente estructurado por Dios. No hay dos huellas iguales, eso lo sabemos todos. Y no hay dos propósitos iguales. Entonces, una de las marcas que tengo es la semilla, justamente para reflejar eso y para recordarles a las personas que todos somos especiales y que todos tenemos un propósito especial acá en la tierra. Soy muy pro de sentir y orar si quieren, o sea, como que sean ustedes. Claro. Y mis otras marcas revelan otras cosas también, pero todo está relacionado con todo. Cuando más adelante, como te decía, estoy casi segura de que en algún momento voy a tener que desprenderme, como cuando llegan los 18 de tu hijo y ya es momento de que él vaya arrancando en su vida más independiente. ¿Cómo me imagino que esto vaya quedando en cada persona, en cada mujer que
que decide tener una pieza Blanket Blank, quiero que sea un recordatorio de que la belleza es mucho más profunda. Un motivo por el cual nosotros siempre hacemos campañas para que las mujeres puedan verlo desde otra perspectiva, el tema de la joyería, de que solo no son solamente piezas para que son lindas y ya, que no se basen solo en un modelo en particular para poder elegirlas, sino que sea algo realmente conectado con lo que tú eres en ese momento, como decíamos, que nosotras las creamos de acuerdo igual a lo que estamos sintiendo, estamos haciendo en la etapa que estamos, que ellas igual las puedan elegir de esa forma. Cada vez que yo me topo con mujeres que me dicen qué lindo porque esto me lo he comprado o esto me recuerda a, o me hace sentir así, entonces digo, es un check, o sea, Es hermoso eso. lo estoy logrando, Es verdad. porque eso es lo único que quiero que se lleven. Esto de las etapas creo que resuena mucho con lo que yo igual quiero dejar, pero no en cuestión, en mi caso es más espiritual, como en qué proceso estás y qué te está mostrando Dios en ese momento. Cada joyita, cada pieza que hago viene con una cartita o con una experiencia bien marcada para la persona específicamente, o sea, no hay dos igual, digamos. Y es como un don que Dios me ha dado de sentir en qué etapa está la persona sin siquiera conocerla. Y yo ni siquiera me acuerdo de lo que escribo y años después la persona me la encuentro y dice como, no sabes lo que me ha pasado cuando he leído tu carta o justo me has ayudado a decidir algo y en realidad no soy yo, o sea, hay algo en mi camino que no he contado, pero el 2019 ya estaba pasando por una depresión súper fuerte, principios del 2019, después de un evento un poco traumático. Estaba en un hueco muy, 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 muy profundo y yo no sabía cómo iba a salir de ese hueco. Y lo único que yo le pedí a Dios, hasta este momento yo creía en algo más grande, pero no era Jesús como tal para mí. Y yo simplemente lloraba y decía como, pucha, quiero ser tu herramienta. O sea, no le pregunté ni siquiera, por favor, o no le pedí, por favor, ayúdame a salir de este hueco en el que estoy. No, nada. Simplemente le dije, quiero ser tu herramienta. Y ahí él me empezó a sacar de todo el hueco en el que yo estaba. Me empezó a enviar personas, me empezó sí, simplemente a ayudar, digamos, ¿no? Y me ha convertido en una herramienta y me está purificando para que yo pueda ser una mejor herramienta. Entonces, como que cuando las personas vean una pieza, no quiero que se enfoquen tanto en la pieza, sino en lo que la experiencia que hay detrás deje en sus corazones. Que se den cuenta que esa vocecita que a veces no la escuchamos, que es la de Dios, siempre está ahí, si decides buscarla, digamos. Bueno, Cami, hemos llegado al final y yo soy Fabiola, soy gerente de marketing de Blanket Blank. Espero que este video también les haya ayudado a todas las personas que están en esa etapa tal vez un poco dudosa, un poco de incertidumbre y les falta como ese pasito de coraje para poder animarse y avanzar. Mi nombre es Camila Requena, he sido creada para crear. Estoy en constante evolución, en constante crecimiento y estoy compartiendo mi proceso con todos ustedes desde la esencia más pura que tengo en este momento. Y si hay algo que puedo decirle a alguien que esté viendo esto, concuerdo que dé ese pasito y que no mire atrás.